Bendiciones, amada iglesia. Hoy domingo de julio podemos decir que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque aún podemos estar aquí transmitiendo un mensaje de paz, un mensaje que trae vida, y ese mensaje es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa tarde el Señor me ha dado un mensaje para nosotros que somos su iglesia, para estos tiempos bien definidos, tiempos bien estructurados de parte de Él. Y Él me daba el mensaje, el agua que sale del templo, del verdadero templo. Y esto lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 47, y vamos a usar varias citas, y que sea el Espíritu Santo que nos hable, que sea el Espíritu Santo que traiga vida, esa vida que Él quiere que salga de nosotros, y que verdaderamente podamos ser esa iglesia deseada, esa iglesia hermosa que Él estructuró desde mucho antes. Y la iglesia eres tú y soy yo. Y vamos a orar para dar inicio a esta revelación de parte de Dios para nosotros como iglesia. Y cierren sus ojos a cada uno de los que nos ven, que estamos usando estos medios, que son medios que están llevando este evangelio más allá, que está traspasando barreras, fronteras, para edificación de aquellos que aún no han venido al conocimiento de su verdad. Cierren sus ojos. Querido Padre Dios, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, por la vida misma que nos das, porque como dice tu palabra, mientras hay vida, hay esperanza. Y yo te pido, mi Señor amado, que en esta tarde tú puedas fluir como tú lo sabes hacer, que tú seas ministrando como tú sabes ministrar a cada corazón, y puedas hacer revivir nuestro ser interior en ti, y verdaderamente, Señor, traer la sabiduría que necesitamos para este tiempo. Señor, dejo en tus manos todo para que seas tú el único exaltado y el único glorificado, y nosotros simplemente esos utensilios, Señor, que sean para honra y gloria tuya. Bendito eres, mi Señor, bendito eres, mi Rey Altísimo. Padre, gracias, ministra, Padre, ministra, Dios Espíritu, por medio de tu palabra que es vida para nosotros los seres humanos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a iniciar con esta palabra preciosa que Dios nos ha dado. Y yo le he titulado El verdadero templo, el agua que sale de ese templo. Y vamos a ir, dije Jeremías, pero vamos a empezar en Ezequiel 47, y ustedes han leído esta parte y la han escuchado de las aguas salutíferas. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 47 y su versículo 1. Dice Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. En otra versión dice: me hizo volver luego a la entrada del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente, por la fachada del templo estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Está hablando de unas aguas que salían del templo. Apocalipsis nos habla que el templo es el mismo. En este tiempo, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, porque hemos visto que dice la palabra de Dios que somos el cuerpo, somos el templo, somos piedras vivas de ese edificio, de ese templo. Nosotros somos piedras vivas, pero basadas en el fundamento que es la roca, y la roca es Jesucristo. Nosotros somos fundados en la roca firme, inamovible, que se llama Jesucristo.
Jesucristo es la base de ese templo. Jesucristo es el que sostiene el edificio, el templo. Y tú y yo somos piedras móviles, piedras colocadas para edificación de ese templo. Pero quien se mueve en ese templo es el precioso Espíritu de Dios. En este tiempo, amada iglesia, preciosa iglesia, el Señor está hablando ya no de un templo hecho de manos. Ya el Señor ya no está hablando de ese templo. Porque Él dice en San Juan que Él iba a reconstruir ese templo cuando Él entró y dice: mi casa, casa de oración es y no cueva de ladrones. ¿Por qué el Señor viene hablando de esta manera? Porque nosotros tenemos que entender verdaderamente lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Hubo un tiempo donde nos congregábamos en templos hechos de hombre, donde había la comunión entre nosotros. Pero ahora Él es el mismo, el que quiere hacer descender su agua limpia sobre nosotros. Quiere que esa agua salga desde el trono de su templo. Y que esa agua venga a darnos vida a nosotros. Porque solo el agua de vida, que es Él, puede dar vida. Y es lo que hoy estamos viviendo en este tiempo de aislamiento, en este tiempo en el cual ya no nos reunimos en templos hechos de manos. Y si nos estamos reuniendo, es un número pequeño, porque ya las autoridades ya no quieren que nos reunamos como nos reuníamos antes. ¿Qué nos está hablando la palabra o el tiempo? Porque tenemos que conocer los tiempos. Y dice aquí que esa agua me hizo volver, dice Ezequiel, luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa o del templo estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, o sea que lo hizo sacar de la puerta del norte. Y dice: y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea que dice que el varón llevaba un cordel, y en él iba Ezequiel. Y dice que él que hizo que midiera las aguas. O sea, él iba midiendo las aguas y lo hizo pasar, dice que en esa agua. Y dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Empieza a relatar aquí Ezequiel que empezó un caminar donde el varón llevaba ese cordel. Y le dijo: pasa, Ezequiel, pasa. Y Ezequiel pasó. Y dice que al principio el agua le llegaba a los tobillos. Posteriormente dice: y salió y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea que el cordel midió otros 1000 y le hizo pasar hasta las rodillas. El agua le llegaba a las rodillas. El 5 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar ya el río, que me llegaba hacia ¿qué? Hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino solo nadando. Esto lo hemos escuchado, que nos semeja qué tanto nosotros nos hemos sumergido en el río de Él. Ese río que sale, que es su Santo Espíritu, que es su palabra, que sale desde el templo mismo de Él, que nos hace sumergir en Él para hacer nuevas vidas en nosotros. Y ustedes han escuchado que dice que primero le llegaba a los tobillos,
esa agua le llegaba a las rodillas, o sea que símbolo o figura del Espíritu de Dios fluyendo en nosotros. Luego dice que fluía hasta sus lomos, pero de pronto dice que lo hizo pasar y ya no podía pasar él caminando, porque a los tobillos, a las rodillas, a los lomos todavía tú estás dependiendo de ti. Aún yo estoy dependiendo de mí. Aún no dependo completamente de ese río del Espíritu. Mas sin embargo, en la cuarta medida, dice que ese río ya no se podía pasar, sino solamente a nado. Cuando nosotros nadamos, somos sostenidos por el río, o sea que ya no dependemos de nosotros, sino que dependemos propiamente del Espíritu de Dios. ¿Qué tanto el Espíritu Santo está fluyendo en ti y en mí? ¿Qué tanto nosotros estamos dejando que ese río que desciende de ese templo divino fluya en nosotros? Y vamos a continuar porque no es ahí el centro del mensaje de hoy. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, o sea que volvieron otra vez al templo, pero caminando por la ribera de ese río que es el precioso y santo Espíritu y su palabra. Y dice, y volviendo yo vi en la ribera del río habían muchísimos árboles. ¿Qué quieren decir los árboles? Cuando ese río fluye, cuando el Espíritu Santo fluye, los árboles representan al hombre en sí. Porque solo ese río puede dar vida a nuestro ser. Y dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Cuando fluye el Espíritu Santo en nosotros, cuando el Espíritu Santo entra al templo que ahora está en la tierra, porque ese río viene del templo principal, que es el templo del Dios Altísimo. Pero viene y riega nuestros corazones y empieza a limpiar nuestros corazones. Inicia una nueva vida en nosotros. Y dice que cuando volvieron con Ezequiel, regresaron a la orilla de ese río. Dice que habían, ¿qué? Árboles, muchísimos árboles. Significa el hombre, significas tú y yo. De un lado y del otro lado. O sea que había vida a través de ese río. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. O sea que necesitaban entrar en la mar. Este estudio es extenso, pero lo vamos a hacer a la manera que Dios quiere darlo hoy. Y dicen, y descendiendo, y descenderán al Arabá y entrando en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos vivirá. El río del Espíritu y el río de su palabra. Su palabra solo es explicada, solo es revelada por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fluye como ese río en su palabra, dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea que el Espíritu Santo le da vida a la palabra y son dos fuentes de vida para nosotros. Y dice que cuando estos dos tipos de río se juntan, dice la palabra de Dios, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Todo aquel que entre en el Espíritu y en su palabra vivirá. Y habrán muchos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. Cuando entramos en este río, hay vida. Todo el que entra en este río es vida. Y este río representa a Jesucristo mismo. Porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la misma palabra hablada
es esto. Y de eso se trata el templo de hoy. Porque ahora el Espíritu y la palabra fluyen en tu interior. Por eso dice la palabra: y correrán ríos de agua viva de tu interior. Es el agua de la palabra, es el agua del Espíritu que está fluyendo dentro de ti. ¿Por qué, iglesia, nos lamentamos tanto? ¿No aprendiste, iglesia, a convivir con esos ríos, la palabra y el Espíritu Santo, que hoy estás todavía como los de Egipto, que todavía están añorando la cebolla, los ajos, los pepinos, cuando ahora el mismo Dios está fluyendo desde su templo en tu ser, en tu vida? ¿No aprendiste, iglesia, a vivir de esa manera? ¿No aprendimos, iglesia, a vivir de esa agua que fluye dentro de nosotros, que anhelamos todavía el templo hecho de manos? Cuando ahora Él mismo ha tomado el mando, Él mismo ha tomado las riendas de nuestra vida, y ahora Él quiere traer vida a través de su Espíritu. ¿De qué te quejas, iglesia? ¿De qué nos quejamos? Si Cristo está en nosotros, si su Espíritu está en nosotros, si nosotros somos el templo aquí en la tierra de Él mismo, si Él está fluyendo en ti, ¿de qué nos lamentamos? Si Él está fluyendo en mí, ¿de qué me lamento? Yo me regocijo en el Señor. Yo me gozo en el Señor, porque en este tiempo que no estamos en el templo, podemos dejar que el Espíritu fluya más en nosotros, fluya. Porque ahora Él es el que está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué, iglesia? Te lo voy a decir. Y dice la palabra de Dios: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, y desde Edgaí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. En el 11 dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Cuando yo leí esto, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿De dónde sale el agua? Del santuario mismo de Él. Pero dice que hay unas partes que estas aguas no tocan, porque ellas llegan al mar y ahí reciben sanidad. Esas son las aguas salutíferas. ¿Qué hace el mar? En el mar se forman lagunas y se forman pantanos donde se estanca el agua. Esa es una semejanza. Cuando el agua del Espíritu y de su palabra no fluye, se hacen estanques, se hacen pantanos, se hacen lagunas. Y dice que esas lagunas vienen y a su tiempo se seca el agua. Y cuando se seca el agua, lo que produce es sal. Es lo que le llamamos salinas. Servirán, dice aquí, para salinas, para recoger la sal. Pero algo que dice Job, y que me impacta lo de Job. Vamos a ir a Job 8, 11. Y dice aquí Job: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? O sea que el junco no va a crecer sin el pantano, y el prado no va a crecer sin el agua. Pero ¿qué dice esto? Tales son los caminos, dice, aún en su verdor, y sin haber sido cortado, con todo se seca primero, con toda hierba. O sea que crece el junco en los pantanos, y la hierba en esa agua crece con verdor, porque dice esa hierba crece en verdor, y sin haberse cortado, ¿qué produce?
Con todo, se seca primero que toda la hierba, porque esa agua, una agua estancada, no puede nutrir ni al junco ni a esta hierba. Tú necesitas del agua de vida, no del agua estancada. Tú necesitas fluir en el Espíritu y en su palabra. Pero nosotros muchas veces nos hemos estancado o hemos dejado que esas aguas estancadas nutran nuestra vida. Que esas aguas estancadas nos quieran dar vida. Cuando aquí en Job dice que es lo primero que se seca. Aunque nadie la corte, se seca. Porque esa agua no va a ser saludable, no va a traer salud a ese tipo de hierba, sino que se va a secar. Tú necesitas no de agua pantanosa, no de agua acumulada del mar, porque es agua que el mar tira hacia la orilla y es donde el hombre saca las salinas, pero mientras el mismo mar saca esa sal en forma de agua, la tira, y ahí dice que va, en nuestros países le llaman esteros, partes que se forman de agua, donde el mar saca su suciedad y el agua se estanca, pero luego se seca, y es donde se forma la sal. Ahí pueden crecer este tipo de hierbas, pero van a secarse. Nosotros necesitamos estar en la verdadera agua que sale exclusivamente del santuario divino. Nos vamos a ir a Jeremías, porque el Señor me habló a través de esta palabra y dice, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová. Y me gusta esta versión de cómo habla la nueva versión internacional. Dice, así dice el Señor en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será, dice, como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, los lugares pantanosos del mar, donde nadie habita. ¿Qué dice el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza tiene que estar en el Señor. Yo les hablé la otra vez que todos tenemos un propósito en Dios y que Timoteo, 2 Timoteo habla de que nosotros podemos ser utensilios de honra o podemos ser utensilios de deshonra. Y nos dice la forma que nosotros podemos ser esos utensilios de honra. Pero el que tiene la gloria, la magnificencia, como dice también, eso es Timoteo, que habla de los utensilios de honra y deshonra. Pero Corintios habla verdaderamente de que nosotros somos vasos de barro. 2 Corintios 4:12 dice, somos vasos de barro, donde el tesoro está en nosotros, para que la gloria no sea de nosotros, sino que sea de Él. No pongas tu mirada en el hombre jamás. Nosotros solo llevamos la palabra, pero el que te da el entendimiento y la sabiduría es ese río del Espíritu. Es Dios mismo el que quiere que tú dependas de Él y no de ningún hombre. Porque nosotros somos mortales, todos somos débiles, todos tenemos flaquezas, pero el único y sabio Dios, Él es firme en todas las cosas. En Él tienes que confiar. No confíes en el hombre, porque nosotros como humanos fallamos. De una u otra manera te vamos a fallar, o nos vamos a fallar unos a otros.
Pon tu mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y es lo que está diciendo aquí Jeremías 17. Y esta versión Nueva Traducción Viviente dice: esto dice el Señor. Escucha, iglesia. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. No pongas tu confianza en nosotros, en ningún hombre. En ningún hombre. Somos simples seres humanos. Dice que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana. No te apoyes. Yo no me tengo que apoyar en la fuerza humana. El hombre cambia su manera de ser, mas él no cambia, porque él dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra dice que él no se muda. Dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En él no hay mudanza ni sombra de variación. En él no hay mudanza ni hay variación. En nosotros los humanos hay mudanza y hay variación. Hoy puedo decir una cosa y mañana puedo cambiar de actitud. Por eso Dios dice: no pongas tu mirada en el hombre, ponla en el Cristo de la gloria. Sigue a Cristo, sigue a Jesucristo, no sigas al hombre. Y por eso Él dijo con la samaritana: ya no se adorará ni en este lugar ni en aquel lugar. Ahora se adorará en cualquier lugar, porque Dios busca, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es ¿qué? Espíritu. Tú tienes que hacer que tu espíritu adore a tu Dios en espíritu y verdad. Sigue a Cristo, sigue al Rey de Reyes, sigue al Señor de Señores. No persigas a ningún hombre. Pon tu mirada en Cristo, porque de Él mana la vida. Porque de Él mana la vida. Nosotros somos simples hombres, y dice aquí, que se apoyan en la fuerza humana. Dice, aquel hombre que confía en el hombre, dice que se apoya en la fuerza humana y aparta el corazón del Señor. Vamos a ser, dice, como los arbustos raquíticos del desierto. Lo que estaba hablando Ezequiel, aquellos pantanos van a ser raquíticos. Dice, si nosotros confiamos en el hombre y nos apoyamos en el hombre y apartamos nuestro corazón del Dios Altísimo, seremos como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Esos son los pantanos. ¿Viviremos en qué? En tierra despoblada y desértica. Pero el que confía y pone sus ojos en Dios y camina ahora en este tiempo en el camino de Dios, es lo siguiente, dice: pero benditos son los que confían en el Señor. Malditos los que han confiado en el hombre y han puesto su brazo. Mas los benditos los que confían en Jehová, los que han puesto su mirada en Él en este tiempo. Tu mirada tiene que estar en Él, dice. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Él es nuestra esperanza y nuestra confianza en este tiempo. Dice, nosotros estamos en una esperanza de vida esperándolo a Él. ¿Cuál es tu esperanza de vida? Jesucristo, que está a las puertas, que pronto vendrá. No vendrá un hombre, vendrá un rey. No vendrá un siervo, vendrá un rey. Pon tu mirada y tu confianza en Él, porque Él está pronto a venir, pronto a aparecerse en las nubes, dice su palabra. Estemos vigilantes y alertas, dice el Señor,
para ese acontecimiento tan grande. Pero ¿dónde hemos puesto nuestra mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿La habremos puesto en el hombre o la habremos puesto en Cristo Jesús, en el Señor de nuestras vidas? Y dice, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles. Hablaba Ezequiel de esos árboles. Cuando esas dos aguas descienden, dice que habían muchísimos árboles de un lado y de otro. Y luego dice aquí, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor. O sea que a esos árboles no les está afectando el calor de este tiempo del verano, porque estamos en un tiempo de verano, en un tiempo de pandemia. Pandemia significa verano, que el tiempo de la primavera ha pasado y que el reloj despertador le habla a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y él le dice, veo un árbol de almendro, un palo de almendro. Bien has visto, le dice, porque estoy pronto por cumplir mi palabra. El palo de almendro para los judíos es el despertador para ellos. Cuando sale la flor, anuncia la primavera, pero saben que esa primavera es rápida y pronto viene el verano seco. O sea que es un reloj que ya empezó a sonar y que quizás nosotros le hemos dicho 5 minutos más. No es tiempo de 5 minutos más, es tiempo de mirarlo a Él y confiar en Él. Dios nos habla claramente porque Él dice que en este tiempo de calor, en este tiempo de verano, en este tiempo de sequía, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de este virus, dice, no nos afecta el calor, ni tememos los largos meses de sequía. No importa cuánto tiempo esto tarde, esta sequía tarde, cuánto tiempo este verano tarde. Dice, no tememos a los largos meses de sequía, porque nuestras hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto, porque esas dos corrientes de agua están nutriendo nuestro ser. No nos vamos a secar, no importa el tiempo, no hay temor. ¿Cuánto tiempo va a durar esta pandemia? Porque nosotros estamos puestos y colocados en esa ribera, en esa agua que nos da vida y que nos mantiene con nuestras hojas verdes y estamos dando nuestros frutos. Iglesia, Dios te está hablando y me está hablando a mí. Que no pongamos nuestra mirada en lo que está aconteciendo, sino que nos fijemos en lo que Él nos está anunciando. Nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra fuerza es el Señor. El Dios de la vida es el Señor. El Señor tiene potestad sobre la vida. Dice Deuteronomio, escoge la vida. El Señor tiene potestad sobre la vida y la muerte. El Señor sabe cuándo tú y yo nos vamos a morir, porque hay un tiempo estipulado. Pero puede ser que no nos muramos, sino que Él venga y nosotros podamos ser alzados con Él. ¿Qué agua es la que nos está nutriendo, iglesia? El agua del Espíritu, el agua de su palabra, o hemos puesto nuestra confianza en el hombre. Porque cuando ponemos nuestra confianza en el hombre no hay esperanza, ahí no hay vida, vida solo en Él. ¿Y qué le pasó al rey Asa? Que Dios sea el que nos ayude en esta hermosa tarde a poder entender su verdad. Nos habla del reinado del rey Asa y nos habla en 2 de Crónicas capítulo 14 y dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios,
porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá sus lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. El rey Asa dice que hizo lo bueno, quitó todo lo que era idolatría, todo lo que desviaba el ojo del pueblo judío, porque el pueblo judío ponía sus ojos en las cosas vanas. Tú y yo no ponemos nuestros ojos en las cosas vanas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra permanecerá para siempre. Empieza a vivir una vida en el Espíritu, una vida en su palabra. Y dice aquí que el rey Asa hizo lo bueno y mandó a quitar todo lo que era idolatría y mandó a que se cumpliese la ley, y el pueblo reposó en ese tiempo. Y Dios le dio victoria en las batallas que él libró, porque él consultaba a Jehová en sus batallas. Tú y yo tenemos batallas, pero consultemos al Cristo de gloria, porque Él nos da la victoria en tiempos de batallas, en tiempos de aflicciones, como dice su palabra. Y como dijo el apóstol Pablo, en este camino tuve que pelear batallas y tuve que correr una carrera. El rey Asa libró batallas y Dios, nuestro Dios, le dio ¿qué? La victoria en cada batalla que libraba. Cuando peleó, y dice ahí en el 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. O sea que en ti no hay diferencia. O sea, Asa confiaba, el rey Asa confiaba en Jehová. Le decía: para ti no hay diferencia en darle fuerza al fuerte como aquel, al poderoso como aquel que no tiene fuerzas. Para Dios no hay diferencia en ayudar al poderoso como en ayudar al que no tiene fuerzas. Y le dice: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿En quién se estaba apoyando Asa? No es la fuerza de él, no es la fuerza de su ejército. Se estaba apoyando en la fuerza de Jehová de los ejércitos. Y dice: porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿En quién te apoyas tú ante las circunstancias adversas? Ante tus batallas, ¿en quién te apoyas? Y dice: venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta el Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Tomaron gran botín de los etíopes, pero ¿quién les dio la victoria? Jehová de los ejércitos, quien es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el que es nuestra victoria. Él es nuestra confianza, es el que nos va a dar la victoria en toda batalla que libremos en esta tierra. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde? Dice: atacaron y tomaron gran botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Cuando el río de Dios fluye en nosotros, hay victoria.
Cuando esos dos ríos de Ezequiel, de esas aguas salutíferas que son de sanidad para nosotros, que nos hacen crecer aún en la sequía, nos mantiene fuertes. Hay victoria. Ganamos las batallas, vencemos las batallas, pero son en Él que vences cuando tu confianza está en Él. Porque ¿qué hizo Asa al final? Y dice ahí en el 16:11, cuando es la muerte de Asa, dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, que están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Perdió su confianza Asa. ¿Has perdido tú la confianza en Jehová? Dice que se enfermó gravemente de sus pies y no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Dejó de confiar. ¿Has dejado de confiar? ¿A quién estás consultando ahora? Cuando dice Ezequiel que tu agua viene del santuario divino, viene del mismo santuario, de allá, de arriba, y Él quiere darte ¿qué? Vida. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y no solamente, sino que habrá abundancia de peces, abundancia de provisión. Ganarás el botín más grande. Esta tarde, nuestro Dios nos está hablando. Pongamos atención a lo que Dios nos habla. Que nuestro oído esté alerta a lo que Dios nos habla. Que sea el Señor vivificándose en esta hermosa palabra. Que tú puedas aprender de esto. ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es el que te lleva a la victoria en este tiempo de sequía y calor y de verano? ¿El hombre o Cristo? ¿De quién dependes tú? ¿De Cristo o del hombre? Tienes que depender de Cristo y verás la victoria de Él. Acércate a Él por medio de su palabra. Dobla rodillas. Platica con Él. Es la única fuente para nosotros en este tiempo. La oración y su palabra y el fluir de su espíritu dentro de nosotros. Fluyendo en este templo. En este templo hermoso. En este templo maravilloso. Porque Dios todo lo hizo hermoso. Pero necesitas de esa agua. Lo vamos a dejar ahí y que sea el Señor fluyendo en nosotros. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. Querido Padre Dios, maravilloso, toma lugar en nuestras vidas. Toma lugar en nuestros corazones. Queremos depender de ti, mi Dios eterno. Ya no queremos depender del hombre, sino de ti, mi Dios. Porque tu palabra es clara cuando dice en Jeremías 17:5: maldito el hombre que pone su confianza en simples hombres. Porque en el día del calor, en el día de la sequía, perderá su vigor. Pero bendito el que confía en ti, Señor, porque será plantado junto a aguas de corrientes, no en aguas pantanosas, como dice Ezequiel. No en aguas, Señor, que servirán para salinas, para sal simplemente. Porque esa agua se secará y formará la sal. Y así es el mar muerto, Señor. Que ahí dice, mi Dios eterno, que en ese lugar no hay vida. Por eso se le llama el mar muerto, porque está lleno de sal. Su sal es alta en porcentaje.
Pero cuando lleguen las aguas de vida, tomaremos vida, Señor, cuando fluyas tú en nosotros. Cuando ya no pasemos, Señor, en nuestra dependencia, sino que dependamos de ti, cuando pasemos en nado ese río dependiente de tu palabra y de tu espíritu. Todo será diferente, Señor. Daremos fruto a su tiempo, Señor, aunque el calor abrace, Señor. Nosotros nos mantendremos en esa agua de vida. Vivifícate, Señor.